Buenas noches, Brandon, Andrés, Itzel, se van a conectar sus compañeros poco a poco a lo largo de la sesión síncrona. Bienvenidos, gracias por su tiempo, gracias porque sí es muy importante que la comunicación se dé por este medio. Yo sé que muchos pueden ver el video, pero es mejor todavía interactuar. Si tienen alguna duda de lo que voy explicando, en el chat me pueden ir escribiendo, juntamos las preguntas y al final puedo contestar todas las preguntas. Voy a compartir pantalla. Esta semana todavía tenemos prórroga para el foro 2. Los que falten de terminar el foro 2, todavía esta semana tenemos de prórroga, pero es hasta el día domingo. Ya estamos en semana número 4. Entonces voy a habilitar la carta descriptiva para que la podamos revisar. La semana número 4 es del 12 de junio al 18 de junio. Hay que leer la unidad número 5, que va del 5.1, importancia del valor agregado de la propuesta, hasta el 5.5, delitos y sanciones vinculados con los concursos y procesos de licitación. El resumen ya se los subí, ya les mandé el resumen, ya les integré un podcast y una guía para resolver entregable 2. Dice la carta descriptiva que hay que desarrollar 5 estudios de caso, investigación aplicada, reporte para casos, elegir un subtema de la unidad 1, o sea, la primera semana, hasta la unidad número 5, y elaborar en cada unidad solo un subtema en cuestión de reporte de casos. Puede ser una experiencia que le haya pasado a un tercero o una experiencia que te haya pasado a ti. De la elección de ese subtema hay que desarrollar título, por ejemplo, la unidad 5, memoria de cálculos técnicos y económicos, 5.2.10, ese es un subtema, ese sería el título, 5.2.10, memoria de cálculos técnicos y económicos. Ese lo desarrollarías como un subtema. Y a ese hay que agregarle un título, un desarrollo, una propuesta de solución y una conclusión, y ese es un reporte para casos. Hay que hacerlo desde la unidad 1 hasta la unidad 5. En estos reportes para casos debes de integrar carátula, abstract y bibliografía. Les mandé un mensaje, no sé si fue hoy o ayer, no me acuerdo, donde les redacto con mucho detalle cómo deben de ser esos reportes para casos. Se integra Eduardo Daniel y Luis Guillermo con nosotros a la sesión síncrona. Si gustan, voy a compartir con ustedes la guía para elaborar el material. Déjenme encontrarla. Hay una guía de entregable 2. Se las copié y se las mandé en 2 lados. Esta guía. Se las mandé en contenidos semanales, semana 4, y también en la sección de rúbricas, trabajos de referencia. Esa es una guía, Unitec, que nos dice cómo elaborar un reporte para casos. Pues hay que colocar un título. El título no hay que redactarlo mucho, nada más ya hay que pasarlo, ¿verdad? 1.2.3. Y ese título, tal cual está escrito, así lo pasamos y ese es el título. A ese título hay que desarrollarle una introducción, estableciendo una situación muy breve, presentando el caso, englobando la idea principal que se desarrollará en el reporte. Luego, el desarrollo parte de 3 partes. La presentación de la secuencia de análisis organizada y argumentada, es decir, la problemática. ¿Qué nos falla con ese subtema? ¿Cuál es el problema con ese subtema? ¿Cuáles son los errores? Tienes que integrar párrafos integrando ideas principales y secundarias que apoyen el problema, desarrollando un conjunto de párrafos debidamente integrados de tal forma que todo lector pueda comprenderlo, o sea, el problema. Luego, ¿cuál es la solución a ese problema? Eso sería elaboración de solución al caso. ¿Cómo resuelves ese problema? Los factores, los elementos y las características que se plantean para dar la solución al problema. Puede ser que ya se haya aplicado o que se debería aplicar. Y tu conclusión, con tus ideas, justificar la propuesta de solución mencionando beneficios, limitaciones
y utilidad. Una reflexión personal sobre la actividad de aprendizaje. Y esa es una unidad, la unidad 1. Luego hay que volver a hacer todo en un mismo archivo para la unidad 2. Título, introducción, desarrollo, propuesta, solución al caso y conclusión. Y luego lo mismo para la unidad 3, lo mismo para la unidad 4 y lo mismo para la unidad 5. Y ahí nos quedamos. Entonces, en el esquema que te mandé por mensaje, te comento que es muy importante leerlo y comprenderlo. Ese mensajito te dice cómo debe de ser el esquema para el entregable número 2. Abstract, o sea, una carátula, perdón, logo de la escuela en la carátula, tu abstract, palabras en inglés, 200 palabras, donde tú vas a redactar en inglés el resumen ejecutivo de toda la materia, de la unidad 1 a la unidad 5. Vas a hablar sobre la materia, lo importante que puede ser. A lo mejor nunca has estado en concursos de licitaciones, pero sería una buena idea empezar a realizarlo, no lo sé. O sea, te puedes hacer un abstract en relación a todos los puntos importantes de la materia. Y luego, ahora sí, título, introducción, propuesta de solución al caso y conclusión. Ha habido alumnos que de repente ponen un resumen de la unidad y ¡pum! No hacen nada más que lo pegan. Bueno, reprueban, porque ese trabajo vale 30 puntos. No, y lo grabo en video para que cuando ocurra, que no ocurra, pero si llega a ocurrir, le digo al alumno, mira, ve el video de la sesión síncrona 4 en el tiempo, el minuto 10, y ahí te digo que tienes que poner un párrafo donde diga título, luego su introducción, su propuesta de solución al caso y su conclusión. No me pongas todo flujo de texto como si fuera un resumen, porque no sirve. No te pido un resumen. Te pido 5 reportes para casos, 5 estudios de casos donde apliques una conclusión y un desarrollo. Entonces, es en un solo archivo. No me vayan a mandar 5 archivos. Mándenme uno solo. El archivo tiene que tener carátula, abstract e índice. Y después lo que vas a hacer es ponerme ya el título, unidad 1, introducción, desarrollo, presentación al caso y luego conclusión. Unidad 2, luego unidad 3, luego unidad 4, luego unidad 5 y ahí al final me pones tus bibliografías originales, por favor. El tema 6 se integra al test automatizado y no al estudio de casos de entregable 2. Y te acabo agradeciendo. Te comento también en el mensaje que bueno, la sesión síncrona hoy y te digo que por favor hay que lograr 80 puntos, que no se pueden rehacer trabajos ni volver a enviar. Una vez que subas la actividad, ya esa es la que considero. Bueno, antes de pasar al test automatizado voy a hacer una pequeña pausa y creo que ya hay por ahí algunos comentarios en el chat. Dice Brandon que no tiene micrófono. Luis Guillermo, profe, pregunta, sé que a lo mejor yo lo menciono pero me metí tarde en la clase. Los temas son del archivo que nos puso en la semana 4. Sí, pero también los demás. O sea, tienes que volver a la unidad 1 y haces tu estudio de caso de la unidad 1, desde la primera semana. Luego, la unidad 2, también. Luego, la unidad 3, también. Luego, la unidad 4, la unidad semana 4, unidad 5, sí, también. O sea, la respuesta es sí, Luis Guillermo, pero también todo lo anterior. Unidad 1, unidad 2, unidad 3 y unidad 4. Acuérdate que una unidad tiene 2 temas, ¿no? Entonces hay que hacer los 5 estudios de caso de las 5 unidades. Entonces la respuesta a tu pregunta es sí, pero también las otras unidades. No comprendo lo de la semana 1 a la 5. Según tengo entendido, no entendí aquí el texto, como que se corta. A ver, Itzel, vámonos a carta descriptiva. Creo que el mejor ejemplo que te puedo poner es la carta descriptiva. Le respondí al compañero que tenía que hacer los... ya. Oye, te debo ¿Sí? colaboración, Itzel. Te debo colaboración. Me estás ayudando y me estás apoyando la clase. Perfecto. Le estás ayudando a tu compañero y le estás contestando. No había entendido, perdón. Sí, o sea, la unidad 1 es la primera semana. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Luis Guillermo, ¿verdad? Sí, profe.
Adelante, Luis, te Profe, la verdad escuchamos. yo no le entiendo bien a la actividad. Estudio de caso en cuestión de que, Ok, buena o pregunta. sea, dígame. Buena pregunta, Luis Guillermo. ¿Qué es un estudio de caso? Yo creo que te lo tengo que responder con la guía. Si tienes la guía por ahí a la mano, Luis Guillermo, esta, que estoy poniendo aquí en pantalla. Sí. Ok, a ver, Luis Guillermo, dime un subtema de la unidad 1, el que tú quieras. Escoge un subtema y te voy ayudando. Ajá, de la unidad 1. Déjame abrir el archivo rápido. Mm, no sé, supongamos que, bueno, no sé si sea documentación general requerida, bueno, de ese tipo. Buen punto, quédate con ese. Documentación requerida para concursos y licitaciones. Ese es Ajá, el título de la unidad, del subtema de la unidad 1. Lo escribes tal cual, lo copias y lo pegas. ajá, Ok, imagínate cuál podría ser su introducción. En algún momento piensa un poquito, mira, yo para ese ujú. tema puedo empezar a hablar de esto. ¿Licitaciones públicas o privadas? ¿Qué quieres hablar? Pongámosles públicas por un momento. Públicas, exacto, esa es tu introducción. Ya lo tienes. ¿Qué hablarías sobre Ajá, licitaciones públicas en cuestión de documentación? Compranet, por ejemplo. Bueno, Compranet más para ok. público, ¿no? Entonces empiezas a hablar Ah, cuáles son los pasos y los procesos. Y tú me dirías, ¿qué deberías hacer para que funcione mejor Compranet? o sea, entonces, como le voy entendiendo ahorita, tendría que poner, ejemplo, escoger el tema. Y ahora sí que hacerle como que Ajá, las ventajas, las desventajas y lo que es, o sea, como explicar exacto, lo que es, ¿no? O sea, a base de la exacto, investigación. exacto. Pero ¿qué crees? Que ya lo tenemos muy avanzado, porque en el foro 1 de acá hablaste. Ujú. Ajá, O sea, si te fijas, en el foro 1 ya diste una aportación inicial. Tú puedes elegir el mismo tema del foro 1 o puedes escoger otro. Si tú escoges el mismo tema que hablaste del foro 1, tienes mucha información. Ya nada más dale el formato de estudio de casos. ok. Sí, sí, profe. Ujú. Entonces es sobre agarrar un tema, pues ahora sí como de quien dice de cada semana. Exacto, muy bien, perfecto. Y entregar 5 reportes de casos. O sea, uno, Nunca ok, dejen de uno, escribir. O inclusive, si quieren, agarrar este formato de poner así como columnas y poner título, introducción, desarrollo, propuesta, solución, caso y conclusión, este mismo formato te puede servir. ok, ¿Cuál es tu conclusión del tema que estás eligiendo? Y lo redactas, ya no me pones aquí, ya no me pones justificar la propuesta, ya directamente tú justifícala. Ya es un reporte de casos. ok. Y entonces, en la propuesta de solución, sobre el caso que yo investigué, en este caso yo no cuento con experiencia en licitaciones, Tercero, supongamos que un yo, tercero. como que un tercero, perdón. O sea, tú puedes reportar un estudio de caso de alguien que le pasó algo, de alguien que haya participado en un concurso, una licitación. Ah, ok. Vas a hablarme de Entonces, un ahí, tercero, vas a hablarme de un tercero. ok, ok. Y entonces, en la propuesta, pues yo tengo que poner yo cómo solucionaría el problema que él tuvo, entre comillas, ¿no? Sí, sí, o la solución tuya o la de él, cualquiera de las dos son válidas. Ah, ok, está bien. Ok, Y profe, entonces, ya, ya, ese es ya, el ya tema le... uno.
luego lo repites en la unidad 2 y luego lo repites en la unidad 3. Si yo lo que te acabo de explicar tiene sentido con lo que te voy a poner ahorita, ahora fíjate, trata de hacer algo, un ejercicio mental. Fíjate, ahorita te voy a pedir un favor. Eso mismo de lo cual estamos platicando ahorita, te voy a pedir un favor. Ahora, visualízalo en este mensajito, en este mensaje que les acabo de enviar. ¿Tiene sentido hacer una carátula, un abstract, un índice y un título, introducción, desarrollo, propuesta de solución a caso, y luego la unidad 2, y luego la unidad 3, y luego la unidad 4? Por eso es que ese esquema trato de mandárselos para que me entiendan el ejercicio del estudio de casos. Ok. No, sí, ahí ya lo entendí, profe. Ok, bueno, les platico otra cosa. Gracias, profe. Nuestras autoridades, gracias Luis Guillermo, nuestras autoridades académicas nos piden a los profesores que todos en el entregable 2 hagamos un reporte de casos. O sea, este esquema muy probablemente lo van a ver en otras materias, porque siempre en el entregable 2 acaban siendo reportes de casos. Y yo creo que está bastante bien, porque yo sí creo, además de que me lo piden, yo sí creo, por ser maestría, yo creo que a lo mejor es una forma de abordar diferente. O sea, primero les pedí un foro 1, luego les pedí un mapa mental, luego les pedí otro foro y ahorita les estoy pidiendo el entregable 2. Todo gira en torno a las unidades de la materia, que la estamos tratando de resolver de diferentes formatos. Lo que estamos cambiando somos los formatos, porque si se fijan, todas las unidades, a excepción de las 5, ya las desarrollamos. Es desarrollarla en un estudio de casos. Ya la redactamos. Me acuerdo que el foro 2 trabajamos sobre unidad 3 y sobre unidad 3, entonces, no, sobre la unidad 4. Entonces, la unidad 4 ya la desarrollamos, nada más hay que darle el formato de reporte de casos. Y cuidar a mucho detalle la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica? Porque la rúbrica te dice qué textos usar, cómo debe ser la carátula. O sea, por ejemplo, aquí son 30 puntos posibles. Te pide, por ejemplo, resolver una carátula. Te pide resolver un índice. Te pide usar una letra, un número, una tipografía. Entonces, todo a nivel competente es lo que tú tienes que hacer desentregable. Tú tienes que hacer que ese entregable tenga este formato, ¿verdad? Un índice, una carátula, citas bibliográficas. Por ejemplo, aquí viene la parte de entrega en tiempo forma. Debes de usar un abstract, ¿ya viste? Aquí en la guía, en la rúbrica de calificación te dice, vale 10 puntos, 10% de los 30 puntos, o sea, 3 puntos, el abstract. Y te dice cómo debe ser el abstract, ¿correcto? Te especifica cómo debe ser el abstract. ¿Cómo deben ser tus fuentes bibliográficas? Diferentes a las mías, totalmente inéditas, de acuerdo a la norma oficial mexicana, usando APA. Entonces, profundidad del manejo de información, ¿a qué se refiere con es un estudio de casos, no es un resumen? Muchas veces lo que ha sucedido antes es que yo les doy calificación nula, porque lo que hacen es que cortan y pegan los y no quiero eso, quiero profundidad en el manejo de información en relación a introducción, desarrollo, propuesta de solución y conclusión, que se apeguen a la información y que se apegue a la profundidad y a la calidad de argumentación. O sea, vas a argumentar cada uno de los aspectos y criterios del estudio de casos. Entonces, grado de aplicabilidad a la práctica profesional, sí, o sea, estamos hablando de arquitectura, construcción, estamos hablando de gestión de proyectos. Entonces, sí requiero que lean la rúbrica, porque ahí les dice cada punto a valorar. Entonces, la calificación se va a dar a partir de las puntuaciones con rúbrica. Y bajo este criterio me voy a basar para decirte, no se aplica a la práctica profesional. No se aplica, porque no estamos hablando de construcción, no estamos hablando de proyectos. Sí se aplica al área de construcción a nivel maestría, entonces te pongo el 10% de esos 3 puntos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Por favor, todas las dudas, cualquier duda en este momento es interesante que las podamos ver. ¿Podríamos tomar un párrafo y citarlo? Sí, por favor, claro. ¿Pueden tomar un párrafo y citarlo? Sí, sí se puede. Sí se puede, claro que sí.
Déjenme leer las dudas desde hace ratito porque creo que no leí todas. Ok. Isel me está ayudando a decirle al compañero, profe. Entonces, cada título es cada resumen. Sí, exacto, Eduardo. Cada título es un subtema de cada unidad. Uno nada más. Es correcto, Eduardo. Como lo estás diciendo, como lo estás escribiendo, está perfecto. El abstract existe en inglés y que cumple las 200 palabras. ¿Cierto, profesor? Sí, Itzel. El abstract es en inglés, 200 palabras, y es al inicio del trabajo, ¿correcto? Independiente a los 5 reportes para casos. Es correcto. ¿Podríamos tomar un párrafo y citarlo? Sí. Sí. Sí, claro. Como base de los argumentos, sí, claro, sí se puede. No, yo creo que sí te lo valgo, o sea, sí puedes tomar un párrafo de alguien más y citarlo, claro, te ayudaría, claro, y se lo puedes hacer. Y siempre y cuando le des crédito digamos, ¿cómo sería la palabra? Sería así como el crédito, ¿no? A la persona que lo está escribiendo. Sí, sí, sí se puede, definitivamente se puede. Bueno, entonces Alondra, Andrés, Brandon, Eduardo, Itzel, Luis, para poder continuar con otra cosa, me dicen por favor si tienen alguna duda. ¿No? Podemos seguir al test automatizado. La próxima semana ya no hay sesión síncrona. La próxima semana lo que hay es un test automatizado. El test automatizado son 25 preguntas que tenemos que resolver. Son teóricas, 20 y 5 preguntas prácticas. Es tipo EGEL de solo una respuesta es la correcta. Tuve una situación con un alumno el curso pasado, les explico. Él entró una hora antes de que venciera el tiempo del examen. Yo me imagino que por su computadora que tiene otro horario, a él le venció el tiempo del test. No sé si me estoy explicando. Supongamos que en horas de Ciudad de México son las 23:59 y a él aparece en su computadora que son las 11 de la noche. Ya no le permitió hacer el examen. ¿Qué ocurre? Que el examen vence el 27 a las 23:59 y ya le bloqueó el examen. Bueno, ¿qué les pido? Y lo dejo grabado como evidencia, que no lo hagan a las 23 horas. Es más, ni siquiera les pido, yo siempre les pido que no hagan el test el 27, que lo hagan el día 26. ¿Por qué? Porque se atrasan, les bloquea la pantalla, pierden la conexión. No, es la conexión, ya no te habilito el test. O sea, ya no hay forma de resolver el problema. Creo que hay más facilidad de resolver un problema con mucha anticipación. Entonces, no sé por qué razón que la mayoría deja el test para el día 27 de julio y lo empiezan resolviendo a las 11 de la noche. No, por favor, no hagan eso, ni se les ocurra. No respondo porque se les fue el internet y hasta ahí les guardó la respuesta. O sea, el que haya internet en tu computadora es parte de tu compromiso. Entonces, si se puede resolver alguna situación similar, tendría que ser mucho antes del 27 de julio. Les pido que por favor nadie haga el test el 27 de julio, que todos lo hagan el día 26. El test es una actividad que no hay prórroga, o sea, ya el 28 no hay forma de hacer el test. Por favor, háganlo a más tardar el 26 de julio. Dejo grabado este video como evidencia de que les dije que el 27 no resuelvan el test. Si tienes algún problema, repórtate al cae.unitec.mx enviando las pantallas de error, número de cuenta y con ellos te vas a comunicar para resolver la situación. No usar Wi-Fi, usar cable Ethernet con la señal en perfecto estado, ¿correcto? Oye, profe, yo vivo muy lejos y no sé, lo que sea, se me fue el internet, lo que sea, es parte de resolver el test. Que internet, que tengas perfecta conexión. No se te pide un punto específico, o sea, no se te pide que estés
A lo mejor vas a resolverlo en tu trabajo y ahí tienes mejor internet y no tienes distracciones. Bueno, son 25 preguntas, dura 1 hora. Una vez iniciado el test no los puedes suspender y ya cuando pones guardar la pregunta ya no te deja volver atrás. Siempre guarda, por favor, pregunta por pregunta, guárdalas. No te va a dar tiempo de estar buscando el resumen. El resumen es la guía para el test. No hay mejor guía que la de los apuntes semanales y para el examen. No está complicado, está muy sencillo, las preguntas están muy sencillas. Tienes opción múltiple, siempre vas a encontrar la opción de la respuesta y todos los exámenes son diferentes, todos los exámenes están configurados de forma diferente. Ningún examen es igual que otro. Entonces me voy a la sección de preguntas y respuestas en el chat y pueden hacer por favor sus preguntas en relación a... Adelante Eduardo, te escuchamos. Profe, una vez hecho el examen, ¿ya no hay sesiones asíncronas? Bueno, síncronas, No, pero... ya no. De hecho, hoy es la última. No, ya no hay. De hecho, Hoy hoy es la ya... última. Si alguien quiere solicitar revisión de calificación, tiene que ser en este momento. Ok. Ok. Si yo dejo de grabar en un ratito y si alguien quiere revisión de calificación, con todo gusto, sin grabar, lo podemos solicitar. Para cuidar ¿cómo explicarlo? Para mí es como importante cuidar el respeto a ustedes y no grabo esa parte. La grabación básicamente me sirve para sus compañeros, para que quien no se pudo conectar, que vea la grabación y sepa qué hacer. Pero ya dejo de grabar cuando me solicitan una revisión de calificación. ¿Cuántas preguntas tiene el test? Son 25, Itzel. 20 preguntas son teóricas, 5 preguntas son prácticas y vale 25 puntos de la calificación final. Itzel, no te me preocupes. Cuando llegues a tu calificación final y lleves una excelente puntuación, no vas a tener problema. Lo que recomiendo mucho es llegar al test automatizado con una muy buena puntuación. Hay gente que, por ejemplo, llega, no sé, a lo mejor con 60 puntos y si se equivoca en 5, pues ya reprobó la materia. Es lo que no recomiendo, ¿verdad? Recomiendo que ya todo lo tengan bien para que no dependan de sacar 10 en el examen. Lo del Wi-Fi. Por favor, el test automatizado se tiene que resolver con cable Ethernet, no con Wi-Fi. Wi-Fi es muy inestable, se pierde la comunicación y se bloquea el examen si se te va el internet. Hasta ahí te calificaría. Entonces, por favor, revisen que su conexión a internet sea de primera con Ethernet, no con Wi-Fi. Ese es el punto, Itzel. Ok, ¿alguna otra pregunta, Luis, Eduardo, Itzel, Andrés, Alondra? Igual cualquier duda que surja en la semana se la podemos Sí, mandar claro. por mensaje. Claro, claro, Alondra, por favor, como siempre ha sido. Mm, Claro que sí, buena observación. ok, gracias. Gracias, Alondra. ¿No? Ok, bueno, voy a dejar de grabar y si alguien solicita revisión, con todo gusto ya empezaría.